I ara col·lapsa, ens fa molta il·lusió parlar d'aquest llibre. Aquest llibre es diu El psicópata integrado en la familia, la empresa i la política. És de Vicente Garrido, catedràtic d'Educació i Criminologia. Vicente, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. I gràcies per acompanyar-nos. És un llibre, de fet, que proposa claus per neutralitzar-ho, ara ho explicarem, però abans de res, explica'ns què és el psicòpata integrat. Bueno, el psicópata es alguien que tiene una personalidad definida por estar incapacitado para la conexión emocional básica. Por consiguiente, lo que hace es que se aprovecha, lo manipula, lo utiliza como un medio para sus fines. Y luego, algo muy importante, no tiene capacidades de sentir culpa o arrepentimiento. Entonces, es alguien que está psicológicamente muy preparado, por eso le llamo la mayor amenaza de la humanidad, porque si tiene poder, está muy preparado para sojuzgar personas, corporaciones e incluso países, simplemente por obtener el control, porque el fin del psicópata es obtener el control, el poder, en el ambiente en el que esté, en la família, en la empresa o en la política. I quan se li escapa aquest poder, el pot fer caure absolutament tot per benefici propi. Desde luego, porque el concepto de moral o los principios éticos que nos guían en nuestra vida privada, porque nuestra vida está conformada de relaciones. Muchas de nuestras decisiones tienen que ver con nuestro mundo afectivo y luego con otras ideales acerca de nuestro país o creencias más elevadas y espirituales. El psicópata no tiene ningún tipo de vinculación con eso. Entonces, es como si él escaneara diciendo, esta persona me es útil o no, y a partir de ahí elabora, si es una persona que ha podido estudiar, porque hay psicópatas que no son muy inteligentes, pero si ha podido estudiar, si ha tenido oportunidades para desarrollar sus habilidades de observación y de análisis, lo que hace es escanear y entonces te va a utilizar en función de sus beneficios. Vostè diria que hi ha psicòpates bons i dolents? No. No, los psicópatas son todos malos, sí. Lo que es posible es que alguna persona tenga algún rasgo, pero claro, eso no lo cualifica como psicópata, porque la variabilidad del ser humano es muy amplia. Hay personas que son más egoístas, otros que son más generosos. Hay gente dura, seguro que tú has tratado con gente que ha tomado decisiones muy duras que a otras personas le quitarían el sueño. Pero eso no define un psicópata. Lo que define un psicópata es que en realidad él no quiere a nadie y no se siente vinculado con ningún principio ni con ninguna persona. No importa que sean sus hijos o que sean sus mujeres o sus hombres, porque también hay mujeres psicópatas. Entonces, decir que un psicópata puede ser bueno, bueno, por ejemplo, en una organización criminal, en una dictadura, bueno, en el sentido de que... Del dolent, sí. Claro, de que va a perpetuar los actos atroces. Jo vaig tenir la meva vida un capítol en el qual un dels meus caps era un psicòpata de manual i realment primer et fa sentir molt important, és a dir, et fa sentir el millor, et fa sentir molt útil, però hi ha un moment en què et deixa tirat i et sents absolutament buit. Claro, es la fase de seducción. En la medida en que sean, repito, psicópatas que hayan tenido oportunidad de zafarse en lo que es el mundo cosmopolita, en lo que es el mundo de las relaciones, donde él haya podido tocar claves que le permiten conocer bien a la gente. Hay una fase de seducción. En esa fase de seducción, él te tiene que dar algo para que tú le compres el relato, ¿verdad? Entonces, lo que te da normalmente es que te alaba y te promete cosas. Esto las mujeres que se han enamorado de psicópatas, por desgracia, lo saben muy bien. Te hace sentir muy especial. Molt especial. Claro, pero en el momento que te tiene atrapado, él no puede continuar eso, porque su agenda es otra. Entonces, te somete a determinadas directrices. Y si tú no correspondes, si tú no estás dispuesto a seguirlo donde sea, entonces sencillamente te va a destruir o te va a abandonar. Y te va a abandonar una vez que te haya aprovechado, porque él necesita seguir avanzando con otras personas. Y tú eres una rémora. Clar, hi ha un punt aquest punt que deies tu, que no hi ha empatia emocional amb res del que estàs patint, no? Lo que hay es empatía cognitiva. La empatía cognitiva es la capacidad de saber lo que tú estás pensando y eso el psicópata la tiene porque lo necesita para manipularte. Si no supiera lo que tú estás pensando o lo que tú estás sintiendo, no te podría manipular. Ellos son muy buenos buscando personas vulnerables. Por la práctica, porque desde pequeños realmente hacen esto. Entonces, van viendo si determinadas personas se sienten particularmente deprimidas, han sufrido un abandono emocional, si se sienten maltratados en el ámbito empresarial, si están esperando a alguien que les pueda llevar al éxito. Entonces, de alguna manera ellos te hacen el perfil y a partir de allí te dan el menú con el que tú vas a picar. Y es verdad que ellos son particularmente buenos detectando a las personas vulnerables porque se dedican a ello, nosotros no.
Sí, sí. I sembla que quan veuen una persona vulnerable hi van de cop. De fet, necessiten la persona vulnerable per la seva existència. Por supuesto. Ellos se encuentran con muchas personas que no ceden a sus halagos, simplemente los descartan, però lo van intentando una i otra vez. Una de les coses que dius en aquest llibre, que recomanem moltíssim, El psicòpata integrador en la família, en l'empresa i la política, és que almenys hi ha un 5% de la població, dius tu, en general, que té aquestes característiques de psicopatia integrada. Es a dir, que els tenim entre nosaltres i no ho sabem. Seguro. De hecho, muchos lectores, cuando han leído el libro y me escriben correos, me cuentan las personas que han conocido que tienen esas características. Uno de los grandes problemas, y de ahí me interesa en darlo a conocer, esto es un problema muy grave, social y de salud mental, es que la gente se cree, Ricard, que el psicópata es Aníbal Lecter, ¿sabes? Que es Dexter o... Y claro, l'assassí en sèrie, exacto, y no es eso. O sea, lo que es el monstruo que es capaz de cometer crímenes muy grandes. Y es verdad que esos son psicópatas, pero es una parte pequeña. La mayor parte de los psicópatas están con nosotros y si cometen crímenes los ocultan. Porque, en el libro lo cuento, pues ha habido gente, violadores seriales, gente que ha cometido crímenes pero han llevado una vida totalmente normal. Gente que comete fraudes y desfalcos en las empresas y al final se les ha descubierto y se les ha condenado. Por ejemplo, Bernie Madoff, que es probablemente uno de los ejemplos más grandes. Y luego, por supuesto, en el mundo de la política, donde ellos encuentran muchas facilidades. Y es una de las cosas recién nombrado Trump, nuevo presidente, bueno, nombrado, elegido. A mí es un tema que me preocupa mucho. La idea de que los partidos políticos no filtran la integridad moral de las personas. No estoy hablando de ningún partido, hablo en general y es un problema mundial. Yo creo que es necesario una revolución de la conciencia, es decir, el énfasis no ha de ponerse en qué persona me puede conseguir votos, sino qué persona de verdad puede desarrollar una ética dentro del partido que la sociedad me lo reconocerá, porque la gente, Ricard, la gente no es idiota. La gente sabe reconocer la integridad. Otra cuestión es el fenómeno que ha pasado en Estados Unidos, que es una cosa totalmente anómala. Sí, Donald Trump dirías que es un psicópata. Bueno, no lo digo yo, es que lo ha dicho James Fallon, que es uno de los grandes investigadores de neurociencia, lo ha dicho Mary Trump. Putin, por ejemplo. Que es psicóloga, y Putin, por supuesto. Entonces, estamos en un momento muy delicado porque tenemos las dos grandes potencias del mundo presididas por dos psicópatas. Y ¿sabes lo que me aterroriza de las elecciones de Estados Unidos? Que le han votado sabiendo cómo es. O sea, la han votado por lo que es. Es un criminal, es un estafador, es un racista, es un misógino, es un mentiroso compulsivo. El New York Times contabilizó 33.000 mentiras durante los 4 años de su primer mandato. Entonces, lo que me aterroriza... Tenim dos països, dos potències mundials liderades per persones d'aquest espectre de la psicopatía. Con diferencias. Trump todavía tiene, aunque ya le quedan pocos, los frenos de lo que es una democracia. Él no va a poder hacer lo que hace Putin, ¿verdad? Porque Putin, bueno, ya hemos visto que se dedica a envenenar a todo el mundo que le molesta, sacó a los presos de la cárcel como carnaza para luchar en la guerra de Ucrania, bueno, y machaca a todo el mundo que se le opone. La dictadura da mucho más poder al psicópata. Ya. Pero Trump tiene al Tribunal Supremo de su parte. ¿Sabes que le ha dado inmunidad total? Cualquier cosa que haga durante su mandato como presidente de los Estados Unidos no puede ser perseguido. Es decir, que él puede decir, como presidente de los Estados Unidos, maten a esa persona. En la Casa Oval, esta persona es un peligro para la seguridad. Y por duro que esto pareciera, él no podria ser nunca processado. Tal qual. Clar, la sensació és veritat que la que tenim és que ells no volen deixar el poder, no? Que el psicòpata, quan té el poder, necessita el poder per seguir vivint. Claro, mientras que nosotros, una parte fundamental de nuestra vida tiene que ver con las relaciones que establecemos y, de hecho, buscamos una vida con propósito, una vida con sentido. Y ese propósito tiene que ver con ideales, tiene que ver con nuestros principios morales y con la gente con la cual estamos dispuestos a sacrificarnos como modelos o como personas que están a su lado continuamente. Ese mundo ellos no lo tienen, porque ellos no han podido establecer una conexión emocional significativa con la gente. Es como si vivieran en una burbuja. Ellos pueden observar cómo la gente actúa. Entonces lo que hacen ellos es imitar las emociones morales. Las emociones morales son la responsabilidad, el sentido de la justicia, la compasión, la lealtad, etc. Ellos no las sienten, pero saben cómo la gente que actúa de esa manera, digamos que se representa. Entonces él imita la emoción, pero él no la siente. Entonces su principal poder
es que te hace creer que es una persona eficaz y válida en función de tu interés. Y cuando lo descubres es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque te ha quitado tu dinero, porque te has casado con él y tienes 2 hijos y él te está extorsionando con los niños para conseguir lo que tú quieras, porque somete a la organización a una serie de prácticas que a corto o a medio plazo va a suponer su ruina, porque si está en el ámbito de la política no le va a importar lo que vaya a hacer con tal de que él conserve ese poder, aunque el partido pierda sus principios éticos. Por eso digo que es el ser humano más peligroso que existe. M'has fet pensar en el cas de la Giselle Pelicot, d'aquella dona violada per centenars d'homes, que fins i tot ella en el judici deia que es pensava que tenia un home a casa que era exemplar. I després te n'adones de les atrocitats, que la drogava i que deixava que altres homes entressin a casa i la violessin. Pero este es un ejemplo, Ricard, de algo muy importante que también comento en el libro. Internet, que tiene cosas maravillosas, de hecho ya no concebimos la vida con Internet, al mismo tiempo ha supuesto una ventaja enorme para los psicópatas. Porque tú fíjate, él consiguió 90 violadores de su mujer entrando en foros específicos. Finalmente la policía, creo recordar que solo ha podido sentar en el banquillo a 51, me parece. Pero ¿cómo los consiguió? Entró en un foro y dijo, ¿quieres violar a mi mujer? Claro, eso antes de Internet no era posible. Entonces, una de las cosas negativas del mundo en el que vivimos es que los psicópatas ahora se pueden llamar, se pueden conocer, se pueden conectar. Y esto es algo muy trágico, porque hace 30 años este hombre, ¿cómo hubiera podido conseguir 50 violadores o 70? Imposible. No iba a poner anuncios en los periódicos. No. Y sin embargo... Internet permet això, l'anonimat, i per tant també el reconeixement dels altres psicòpates. Internet es un caldo de cultivo de la psicopatía extraordinario, porque muchos psicópatas que permanecerían en un estado latente ven lo que hacen aquellos que son capaces de realizar este tipo de cosas y entonces se unen y se suman. Y eso les hace mucho más peligrosos. Por ejemplo, muchos de los mensajes y las campañas de odio y totalmente destructoras están detrás gente que está muy alto en el espectro de la psicopatía. ¿Por qué? Porque le hace sentirse poderoso. I com podem detectar un psicòpata al nostre entorn, a la feina o a la família? Hay un sistema de vigilancia que todos tenemos innato frente al psicópata. Esto la gente no lo sabe, pero lo tenemos. Lo tenemos porque el psicópata está con nosotros desde el origen del Homo sapiens. Hay estudios antropológicos que revelan que en los pueblos primitivos siempre había un grupito de gente que se beneficiaba del trabajo de los otros, que intentaba quedarse con las mujeres en aquella época, ¿verdad?, de los cazadores que se iban y dejaban el hogar. Es decir, gente que vampirizaba el trabajo de los demás. Es decir, ese 1 o 5% ha estado siempre con nosotros. Pero al mismo tiempo que ellos han pervivido, nosotros hemos desarrollado un sistema de vigilancia. Yo lo que intento explicar en el libro es, no son seres superiores a nosotros. Nosotros tenemos algo realmente extraordinario, que es, somos seres con capacidad moral, somos seres espirituales. Espirituales no necesariamente porque creamos en una religión o en un Dios, sino porque tenemos una conexión con la trascendencia. Es decir, somos capaces de crear una vida para algo. Y eso nos conecta... Donar sentit a la vida, ¿no? Un propòsit. Exacto. Y eso es el ámbito espiritual del ser humano, el ámbito espiritual en el que tú dices, yo voy a vivir un parpadeo en la historia del universo, pero ese parpadeo va a ser para algo, que mi vida no sea en vano. Eso al psicópata le estás hablando en chino, no lo entiende. Entonces tenemos un sistema de vigilancia. Lo primero que tenemos que hacer es conocer cómo actúa un psicópata, cómo piensa. Y a partir de ahí utilizar la intuición. La intuición es muy sabia, es un conocimiento que tenemos latente, que a través de una experiencia de malestar corporal te dice, peligro, aquí tienes que prestar atención. Y luego saber observar lo que hace un psicópata. Ahí cuento una serie de rasgos. Y luego, por ejemplo, algo muy interesante, Ricard, la conversación. Yo que he estado con muchísimos psicópatas, nunca he encontrado un psicópata que entienda una conversación profunda en el sentido emocional. Eso es muy interesante. En el libro pongo un ejemplo que hice estuve asesorando en una empresa, en un comité de selección. Entonces, al ejecutivo que yo pensaba que tenía rasgos de psicopatía, le hice la siguiente pregunta, que está sacado del Talmud y que aparece en la lista de Schindler. Dígame, señor Martínez, ¿qué significa para usted esta sentencia? ¿Quien salva una vida, salva al mundo entero? Entonces él me dice, ¿me lo estás preguntando en serio? Y digo, sí, te lo pregunto muy en serio. Esa pregunta no la puede contestar un psicópata,
porque requiere un grado de profundidad emocional, de calado, que no te lo va a poder decir. Entonces, muchas mujeres que han hablado con psicópatas y hombres que también han estado con mujeres, una de sus constantes es que es imposible, me pongo a hablar con él o con ella y no puedo realmente discutir aquello de lo que se trata. Es como si fuera incapaz de llegar realmente al tema que yo quiero plantearle, y es la verdad. Manipulan de tal manera... ¿Sabes lo que...? No, porque le estamos pidiendo un grado de introspección, un grado de conocimiento de lo que es el fondo realmente emocional, donde tienen que ver nuestras expectativas, nuestras ideas. Desconexión emocional total, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues muchas veces, por ejemplo, se van, dan una excusa, se enojan, se irritan. Deja de tonterías. Esto ya lo hemos hablado, ya lo hablaremos en otro momento, porque ellos saben, es como, permíteme un poco el ejemplo dramático, es como el vampiro que no quiere acercarse al espejo, porque sabe que no se va a poder reflejar. Entonces yo les digo, intenta hablar profundamente con un psicópata, no lo vas a conseguir. Y luego algo muy importante, dentro de este sistema de vigilancia, es, en un momento determinado, date tiempo, piensa en tus ideales. Cuando te veas deprimido, cuando veas que tu vida no va a ninguna parte, porque el psicópata te vampiriza emocionalmente, pregúntate, ¿quién soy yo de verdad? ¿Estoy abandonando mis ideales, mis valores? Pregúntate si el tipo de vida que estás llevando realmente no está en contra de lo que tú has soñado y has tenido como ilusión desde que eras un chico o desde que eras una chica, y te darás cuenta que no, que estás traicionando todo por esa relación. Y luego, finalmente, termino, Ricard, algo muy importante. Tienen vergüenza o miedo para hablar con gente que pueden ayudarles, familiares que no estén seducidos por él, pero que en un momento determinado te puedan decir sinceramente, mira, no, esa persona no me gusta porque no eres tú. Es que yo te he visto y desde que estás con esta persona no eres tú. Habla con esas personas. El diálogo te puede salvar en muchas ocasiones. Si en voleu saber més, El psicòpata integrado. Vicente Garrido, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies. Gràcies.